оккупанты. Вы фашисты, вы пришли на нашу землю. Как вы пришли с оружием к нам? Возьмите семечки, положите сырые, чтобы хоть подсолнухи росли, когда вы здесь ляжете. Сейчас наш разговор ни к чему не приведет. Давайте не будем усугублять эту ситуацию. Пожалуйста. Одному политическому деятелю мы сейчас столкнуты лбами. Два братских народа. Это неправильно. Вы специально провоцируете. Мы не провоцируем. Мы без оружия. Какая провокация? Взять самолет и под охрану. А вы на нас делаете вообще? Вы нас пришли без оружия. La guerra en Ucrania vive un punto de inflexión, ya que por primera vez desde el inicio de la invasión, la posibilidad de una derrota sin atenuantes de Rusia en el campo de batalla aparece en el horizonte. Las contraofensivas de las Fuerzas Armadas ucranianas, robustecidas con material occidental de la OTAN, hacen retroceder al ejército invasor ruso. El anuncio de Vladimir Putin de lo que llamó una movilización parcial de alrededor de 300.000 reservas del ejército reconoce la nueva situación en la que la guerra no marcha bien para el Kremlin. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Si por primera vez desde el inicio del conflicto el Kremlin evalúa volverse derrotado de su aventura invasora, ¿qué pasaría con el régimen de Putin? ¿Y con el orden de seguridad en Europa? ¿O con el eje Moscú-Pekín? La pregunta que resume todos estos interrogantes es: ¿qué pasaría con Rusia si Ucrania gana la guerra? Intentaremos contestar a todas estas cuestiones en el video a continuación. Para la OTAN, una victoria de Putin en la guerra en Ucrania significaría, desde su perspectiva, una oscura sombra de autoritarismo y barbarie sobre el futuro de Europa, en palabras de sus funcionarios. Sin embargo, una victoria de Ucrania también presentaría incógnitas y riesgos, sobre todo si no se gestiona bien ese triunfo. El problema no sería la victoria ucraniana en sí misma, que en algunos casos se podría considerar justa o merecida, sino el caos en el que Rusia puede sumergirse a raíz de esa derrota. La Federación Rusa desempeña un papel para nada menor en los engranajes del mundo, ya que tiene muchas funciones y responsabilidades a nivel internacional. Esta nación colabora en el mantenimiento de ciertos equilibrios que, si se derrumbaran, podría significar que el planeta caiga en una situación tan incierta como la que siguió a la desaparición de la Unión Soviética en 1991. La Rusia post-soviética, gobernada en los últimos años por el autoritarismo de Putin, se ha construido sobre una imagen de gran potencia que, de demostrarse falsa al perder la guerra, puede provocar serias convulsiones internas y además externas. El debilitamiento de la imagen política de Moscú puede tener consecuencias imprevisibles en múltiples lugares que son aliados tácticos de Rusia, como por ejemplo Bielorrusia, Georgia, Nagorno-Karabaj o Moldavia, por no mencionar a los latentes conflictos que se están cocinando en Asia Central. Toda esa potencial conflictividad interna y sobre todo externa para una nación que cuenta con un arsenal nuclear inmenso, si se descontrola, puede llegar a significar un desastre atómico de escalas planetarias. La clave de una victoria ucraniana reside en que se gestione de una forma inteligente y sensata a nivel internacional. Припиніть нас бомбити. Припиніть вбивати цивільне населення. Припиніть вбивати всю нашу інфраструктуру, енергетику, питну воду. Припиніть бомбування міст, сіл, вбивати просто собак. Eso significa que Ucrania no solamente tiene que ganar el conflicto bélico, sino que además tiene que conseguirlo de una manera suficientemente clara, pero sin que esto signifique el colapso de Rusia como nación. Imaginen por un momento la imagen de Polonia y Ucrania armadas hasta los dientes con respaldo de la OTAN, furiosamente antirrusas por lo ocurrido a lo largo de este conflicto y convertidas por las circunstancias en verdugos de una potencia en decadencia. Esa postal ciertamente no parece la más indicada para una Europa segura y estable, sino más bien todo lo contrario. Ahora pasemos un poco a lo que está pasando concretamente en el campo de batalla. El avance de las tropas ucranianas en la región de Kharkiv y Kharkov ha provocado un repliegue del ejército ruso,
lo cual ha despertado suspicacias en quienes entienden de estrategias bélicas. En términos más concretos, se empieza a gestar de forma no concluyente, pero sí veraz, que Rusia estaría empezando a perder la guerra. El hecho de que el Kremlin haya hecho llamar a sus filas a 300.000 soldados de reemplazo es algo que ha acentuado la percepción de debilidad del régimen ruso. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Esta muestra de fragilidad se hace evidente por la necesidad de ampliar la capacidad de tropas que hacen falta sobre el terreno, lo que denota el fallo en los sistemas logísticos y de inteligencia rusos, lo que le ha hecho perder mucho territorio en poco tiempo. A pesar de esta situación claramente desfavorable, sería erróneo pensar que estamos ante una derrota ya irreversible y confirmada de Putin. Si bien es verdad que los objetivos primarios de la campaña rusa no han podido ser cumplidos, dado que no ha caído Kiev ni les está siendo sencillo controlar los territorios sobre los que han avanzado hace ya bastantes meses, todavía es pronto para determinar cuál será el saldo final de la guerra. La parte más terrible y tremenda es que ahora parece que se estaría entrando en una nueva fase del conflicto armado, donde todo apunta a su prolongación y cronificación, lo cual quizás debido a la diferencia en cantidad de tropas y armamento podría favorecer a la Federación Rusa. ОПК скоро вообще перестанет существовать украинское. Что они производят? Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не проживешь, не протянешь. Más allá de las especulaciones que se puedan hacer sobre el estado de situación actual, todo apunta a que el régimen ruso va a cerrarse sobre sí mismo, reforzando sus mecanismos autoritarios para con su población. Lo que también preocupa a Putin es cómo la percepción de gran potencia militar de Rusia se va debilitando, en particular con países de la zona, tal y como se deduce de los recientes movimientos que se observan en la frontera de la Federación. El estado de situación actual, o incluso en el caso extremo de una victoria ucraniana, también serviría como una lección para aquellos que creían que Kiev se derrumbaría en días. Este dato, junto al creciente descontento que provocaría en la población el impacto emocional de la noticia de la movilización de tropas de reemplazo, podría suponer un punto de inflexión en el propio régimen, debilitando notablemente al líder autoritario. Hoy en día, sin embargo, no parece del todo cierto que una derrota rotunda de Rusia, entendiendo por esto la completa expulsión de sus tropas del territorio ucraniano, incluida Crimea, suponga la caída del gobierno de Putin. Más bien, esta situación podría convertirse en todo lo contrario, ya que el líder carismático estaría potencialmente dispuesto a sostener su régimen con medios brutales, lo que supondría un riesgo a largo plazo para Ucrania y Europa. En este sentido, la Unión Europea y la OTAN sienten que tienen que permanecer vigilantes, pase lo que pase en el campo de batalla. Pero quien podría verse beneficiado con este escenario es China, ya que podría tratar de aprender las lecciones del fracaso ruso mientras mira hacia Taiwán. En estos momentos, uno de los países que mira con más interés el desarrollo de este conflicto es la República Popular China, pero con dobles intenciones. Si bien ya se habría pronunciado en favor de la Federación Rusa, ya sea colaborando con tropas o armamento, hay una lectura que el país asiático está haciendo de la situación. Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. 俄罗斯人民一定会继续与总统先生坚定的支持。
La expulsión de tropas rusas por parte del ejército ucraniano podría significar una debilidad fuerte en el poderío bélico ruso, lo que China aprovecharía para intentar subordinar a Rusia a su poderío, evitando su colapso y al mismo tiempo sumando un socio clave que le permita seguir desafiando a Washington en su afán por convertirse en el nuevo hegemón mundial. Concentrándonos de vuelta en Rusia, la actitud de Putin sobre lo que significa la victoria y lo que significa la derrota también afecta a la comprensión de este conflicto bélico. Estamos hablando de un hombre autoritario al frente de una nación en guerra que puede registrar pérdidas y anunciarlas como logros. Este tipo de actitudes, a la que se suma que la población rusa se vea obligada a ingresar en el ejército de forma involuntaria, hace temblar el gobierno de Putin, lo cual también complica la posición de Rusia en el tablero internacional. Si el mandatario perdiera el mando de la federación, no garantizaría que las hostilidades disminuyan, sino que nos encontraríamos con una Rusia mucho más radicalizada y débil, pero aún contando con un arsenal nuclear más revanchista y, por tanto, siendo un peligro para toda Europa. Sin embargo, a pesar de todas estas especulaciones, el continente europeo aún no ha empezado a preguntarse seriamente qué pasaría si Rusia pierde la guerra. Lo cierto es que la victoria ucraniana no es solo posible, sino una oportunidad para tratar de restaurar algo parecido a un acuerdo de seguridad europea, basada en reglas y en la no utilización de la fuerza. Quienes en Europa ven con preocupación la posible victoria de Ucrania lo hacen fundamentalmente por temor a la reacción rusa, lo cual no es una preocupación menor, dado que Rusia siempre debe ser tomada en serio. Lo que es necesario comprender es que la Federación Rusa seguiría siendo un desafío para Europa, gane o pierda en Ucrania. La necesidad es sencillamente tratar de proyectar qué escenario sería una amenaza mayor para la paz y estabilidad del continente. Una Rusia victoriosa y empoderada dispuesta a avanzar sobre tierras europeas, o una Rusia derrotada, pero con sed de revancha y ya sin nada que perder. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal para seguir al tanto de las historias que compartimos en Militarmente.